Hay palabras que nunca debería escuchar una niña de su propia madre. Palabras que destrozan tu mundo, que te hacen entender que estás completamente sola. Yo tenía 12 años cuando le conté a mi madre que su hermano me había estado abusando sexualmente durante años. Y ella me miró a los ojos y me dijo: «No destruyas a esta familia, guarda silencio». Esas palabras me persiguen hasta hoy, 30 años después. Mi nombre es Gabriela. Y durante décadas guardé el secreto que mi madre me ordenó guardar. Callé mientras mi tío seguía siendo el hombre respetado de la familia, el tío favorito, el que todos admiraban, mientras yo me ahogaba en mi propio silencio. Pero ese silencio terminó. Y hoy voy a contar lo que nunca me dejaron contar. Esta historia no es fácil, no va a ser cómoda, pero necesita ser contada. Porque hay millones de niñas y niños que viven lo mismo que yo viví, que gritan por ayuda en silencio, que confían en sus familias y son traicionadas, y necesitan saber que no están solas, que su voz importa, y que el silencio no protege a las familias, protege a los abusadores. Yo crecí en una familia grande. Éramos 6 hermanos. Mi madre, mis tíos, mis abuelos, todos vivíamos cerca. Una familia unida, decían. De esas familias donde todos los domingos hay almuerzo en casa de la abuela, donde todos se conocen, donde todos se cuidan. O eso pensaba yo. Mi tío Ricardo era el hermano menor de mi madre. Tenía 28 años cuando yo tenía 7. Era soltero, carismático, divertido. Todos lo adoraban, especialmente los niños, porque él jugaba con nosotros, nos llevaba al parque, nos compraba dulces, nos hacía reír. Era el tío favorito de todos, incluida yo, hasta que dejó de serlo. El abuso comenzó cuando yo tenía 7 años. No voy a entrar en detalles gráficos, porque no es necesario, y porque todavía me duele recordar cada momento, pero comenzó de forma sutil, roces accidentales, abrazos que duraban demasiado, comentarios sobre mi cuerpo que me hacían sentir incómoda. Yo no entendía qué estaba pasando. Era una niña. Solo sabía que algo se sentía mal. Pero él era mi tío. Mi familia lo amaba. ¿Cómo iba a estar haciendo algo malo? Con el tiempo, los abusos empeoraron. Se volvieron más frecuentes, más explícitos. Él aprovechaba cada momento donde estábamos solos, en las reuniones familiares, cuando nadie miraba. Cuando me ofrecía llevarme a comprar helado, cuando se ofrecía a cuidarme mientras mis padres salían. Y yo no sabía qué hacer. Me sentía sucia, confundida, asustada, pero también me sentía atrapada, porque él me decía cosas. Esto es normal. Los tíos que quieren a sus sobrinas hacen esto. No le digas a nadie, nadie te va a creer. Si hablas vas a destruir a la familia. ¿Quieres eso? Y yo, con 7, 8, 9 años, le creía. Creía que si hablaba, yo sería la mala, que yo destruiría todo, que sería mi culpa. Así que callé. Durante 5 años, callé. 5 años donde mi tío abusó de mí regularmente. Mientras toda mi familia lo veía como un héroe, como el tío perfecto, yo cambiaba, me volví retraída, dejé de jugar con otros niños. Mis calificaciones bajaron, tenía pesadillas constantes. Mi madre notaba que algo estaba mal. «¿Qué te pasa, Gabriela? Estás muy rara últimamente». Pero yo no podía decirle, porque mi tío me había convencido de que nadie me creería. Hasta que un día ya no pude más. Tenía 12 años. El abuso había sido particularmente violento esa vez. Llegué a casa llorando. Mi cuerpo dolía. Mi alma estaba rota. Y decidí que tenía que decirle a alguien. Tenía que parar. Esperé a que estuviéramos solas, mi madre y yo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. «Mamá», le dije con voz temblorosa, «necesito contarte algo». Ella dejó lo que estaba haciendo y me miró. «¿Qué pasa?» Y entonces, entre lágrimas, le conté todo. Todo lo que su hermano me había hecho durante 5 años. Cada abuso, cada amenaza, cada momento de terror. Pensé que me abrazaría, que me protegería, que iría a confrontarlo, que llamaría a la policía, pero no lo hizo. Su expresión cambió.
De preocupación a enojo. ¿Estás segura de lo que estás diciendo, Gabriela? Me preguntó con voz fría. Sí, mamá. Tío Ricardo me ha estado haciendo cosas malas. Durante años. Hubo un silencio largo, y entonces ella dijo las palabras que cambiarían mi vida para siempre. No puedes andar diciendo esas cosas, Gabriela. Ricardo es tu tío. Es mi hermano. ¿Entiendes lo que pasaría si hablas? Destruirías a esta familia. Tu abuela moriría del dolor. Todos nos separaríamos. ¿Eso es lo que quieres? Me quedé paralizada. Pero mamá, él me hizo daño. Ya basta, me interrumpió. No quiero escuchar más de esto. Y no quiero que se lo cuentes a nadie. A nadie. ¿Me entiendes? Las lágrimas caían por mi rostro. Pero nadie, Gabriela. Esto se queda entre nosotras. Y te sugiero que te portes mejor con tu tío. No quiero que haya problemas en la familia. Y así, mi madre eligió proteger a su hermano y sacrificarme a mí. Si esta historia ya te está rompiendo el corazón, si sientes rabia, impotencia, dolor, no estás solo. Déjame un like si crees que historias como esta necesitan ser escuchadas, porque lo que viene es cómo sobreviví años de silencio forzado, cómo el abuso continuó, y cómo, décadas después, finalmente encontré mi voz. Suscríbete, porque este testimonio es para cada niño que no fue creído, para cada madre que eligió mal, y para cada sobreviviente que merece justicia. Ahora te voy a contar cómo fueron los años siguientes, cuando tuve que vivir callada, fingiendo que todo estaba bien, mientras mi alma moría un poco más cada día. Después de que mi madre me ordenó callar, todo cambió, pero no de la forma que yo esperaba. No se detuvo el abuso, no me protegieron, no confrontaron a mi tío. Lo que cambió fui yo. Me rompí por dentro, y nadie se dio cuenta. O peor, se dieron cuenta y no les importó. Los días siguientes a esa conversación fueron los más oscuros de mi vida. Mi madre actuaba completamente normal. Me preparaba el desayuno, me llevaba a la escuela, me preguntaba por mis tareas, como si yo no le hubiera confesado el peor secreto de mi vida, como si mis lágrimas no existieran, como si su hermano no me hubiera estado violando durante 5 años. Y mi tío Ricardo, él supo que yo había hablado. No sé si mi madre se lo dijo directamente, o si simplemente lo intuyó, pero lo supo. Y se volvió más atrevido, más arrogante, porque ahora sabía que estaba protegido, que mi propia madre había elegido su lado. La primera vez que lo vi después de hablar con mi madre, sentí pánico. Fue en un almuerzo familiar. Como siempre, todos estaban felices de verlo. Mi abuela lo abrazaba, mis hermanos corrían hacia él. Tío Ricardo, tío Ricardo. Y él sonreía, esa sonrisa perfecta que engañaba a todos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me guiñó un ojo, un gesto pequeño, que nadie más notó, pero yo entendí el mensaje. Gané. Nadie te va a creer. Estás sola. Sentí que me ahogaba. Corrí al baño y vomité. Mi madre entró detrás de mí. ¿Qué te pasa ahora?, me preguntó molesta. Me siento mal, mentí. Pues contrólate. No quiero que hagas escenas. ¿Entiendes? Entendí perfectamente. Tenía que fingir. Tenía que sonreír. Tenía que comportarme como si nada pasara. Porque la comodidad de mi familia era más importante que mi seguridad. El abuso continuó durante los siguientes años, pero yo desarrollé estrategias de supervivencia. Aprendí a evitarlo cuando podía. Me escondía en mi cuarto cuando él visitaba. Inventaba excusas para no estar sola con él. Tengo que hacer tarea. Quedé con una amiga. No me siento bien. A veces funcionaba. Otras veces no, porque mi familia lo facilitaba sin saberlo. Gabriela, tu tío te va a llevar a la tienda. Tu tío se ofreció a recogerte de la escuela. Ve a ayudar a tu tío con las bolsas. Y yo no podía negarme sin levantar sospechas, sin que mi madre me regañara después. ¿Por qué eres tan grosera con tu tío? Él te quiere mucho, si tan solo supiera, o tal vez sí sabía, y simplemente no le importaba. Mi personalidad cambió completamente. La niña alegre que fui alguna vez desapareció. Me volví callada, retraída, oscura.
Dejé de tener amigas cercanas. Porque ¿cómo explicas por qué no puedes invitar a nadie a tu casa? ¿Por qué no quieres ir a reuniones familiares? ¿Por qué tienes pesadillas todas las noches? Me refugié en los libros, en la escuela. Estudiar se convirtió en mi escape. Sacaba las mejores calificaciones. No porque fuera particularmente inteligente, sino porque la biblioteca era el único lugar donde me sentía segura, donde podía estar horas sin que nadie preguntara por qué. Mis profesores me felicitaban. Gabriela es tan dedicada, tan madura para su edad. No era madura. Estaba traumatizada. Hay una diferencia. Cuando tenía 14 años, intenté suicidarme por primera vez. Fue después de un abuso particularmente violento. Tomé todas las pastillas que encontré en el botiquín. No quería morir exactamente. Solo quería que el dolor se detuviera. Quería dejar de sentir. Mi hermana menor me encontró inconsciente. Me llevaron al hospital. Me hicieron un lavado de estómago. Y cuando mi madre llegó, estaba furiosa. No preocupada, furiosa. ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Sabes la vergüenza que nos causaste? El doctor pidió hablar conmigo a solas. Me preguntó si había alguna razón por la que había intentado quitarme la vida. Si alguien me estaba lastimando. Por un momento pensé en decirle todo, pero entonces recordé las palabras de mi madre. No destruyas a la familia. Y callé. Solo estoy estresada por la escuela. Mentí. El doctor no me creyó. Pero tampoco insistió. Me derivó a un psicólogo. Fui a 3 sesiones. Mi madre decidió que era pérdida de tiempo y dinero, y me sacó. Ya déjate de dramas, Gabriela. No tienes ningún problema real. Hay gente con problemas de verdad. Mis problemas no eran reales para ella. Mi dolor no importaba. Solo importaba mantener la imagen perfecta de la familia. Cumplí 15 años. Los años pasaban y yo solo sobrevivía. Día a día, esperando poder escapar, esperando cumplir 18 y poder irme. Porque en mi mente, esa era mi única salvación. Alejarme, nunca volver. Mi tío seguía siendo el favorito de todos. Se casó cuando yo tenía 15 años. Toda la familia celebró. Yo tuve que ser dama de honor. Tuve que sonreír en las fotos. Tuve que bailar con él en la recepción, mientras todos nos miraban con ternura. Qué linda relación tiene Ricardo con su sobrina. Si supieran, su esposa era dulce, ingenua. Yo la miraba y sentía lástima, porque ella no sabía con quién se había casado. No sabía que estaba durmiendo con un monstruo. A veces me preguntaba si debía decirle, advertirle. Pero, ¿para qué? Si mi propia madre no me creyó, ¿por qué me creería ella? Además, yo ya estaba cansada de no ser creída. Cansada de cargar con el peso del secreto. Cansada de proteger a todos menos a mí misma. Cuando cumplí 18 años, hice mi maleta. Y me fui, sin despedirme, sin avisar. Solo me fui. A otra ciudad. Donde nadie me conociera. Donde pudiera empezar de nuevo. Donde mi tío no pudiera encontrarme. Y donde no tuviera que fingir más. Mi familia no entendió por qué me fui. Eres una malagradecida, me dijo mi madre, después de todo lo que hicimos por ti. Pero yo ya no me importaba lo que pensaran. Por primera vez en años pensé en mí, en mi supervivencia, en mi sanidad. ¿Quieres saber cómo fue reconstruir mi vida lejos de ellos? ¿Cómo fue cargar con ese trauma durante décadas? ¿Y cómo finalmente encontré el valor para hablar? Porque lo que viene ahora es mi camino hacia la sanación y hacia la justicia que merecía, pero que tardó décadas en llegar. Ahora te voy a contar cómo fue vivir con ese secreto y cómo decidí que ya no lo guardaría más. Me mudé a una ciudad a 500 kilómetros de mi familia. Conseguí trabajo en una cafetería. Alquilé un cuarto pequeño y por primera vez en años pude respirar. No tenía que ver a mi tío. No tenía que fingir en reuniones familiares, no tenía que escuchar a mi madre decirme que me comportara bien. Era libre, o eso pensaba, porque descubrí algo que no esperaba. No puedes huir del trauma, lo llevas contigo a donde vayas. Los primeros meses fueron difíciles, tenía pesadillas constantes, me despertaba gritando, sudando, reviviendo cada abuso.
No podía estar cerca de hombres sin sentir pánico. Si un cliente de la cafetería me rozaba accidentalmente, me paralizaba. Si alguien se acercaba demasiado, sentía náuseas. Vivía en estado de alerta permanente. Mi jefe notó que algo andaba mal. «Gabriela, ¿estás bien? Pareces muy nerviosa». «Estoy bien», mentía. Pero no estaba bien, estaba rota y no sabía cómo arreglarme. Intenté terapia. Con el poco dinero que ganaba, encontré una psicóloga de bajo costo. Se llamaba doctora Silvia, una mujer de unos 50 años con mirada amable. En nuestra primera sesión me preguntó por qué estaba ahí. Y por primera vez en años, dije la verdad en voz alta. Mi tío abusó de mí durante años cuando era niña, y mi madre me dijo que callara para no destruir a la familia. Decirlo fue como vomitar veneno. Las palabras salieron entre lágrimas, entre sollozos que no podía controlar. La doctora Silvia no dijo nada al principio, solo me dejó llorar. Cuando finalmente me calmé, me dijo algo que nunca olvidaré. «Gabriela, nada de lo que pasó fue tu culpa, nada. Eras una niña, y las personas que debían protegerte te fallaron. Pero quiero que entiendas algo, sobreviviste, y eso te hace increíblemente fuerte». Nadie me había dicho eso antes. Nadie me había dicho que no era mi culpa, que yo no había hecho nada malo, que la culpa era de él, y de mi madre que eligió no protegerme. Lloré todavía más, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de alivio, de validación, de sentir por primera vez que alguien me creía. Continué yendo a terapia durante 2 años, 2 veces por semana. Fue doloroso. Tuve que revivir cada momento, procesar cada trauma, enfrentar la rabia que había guardado durante años. Rabia hacia mi tío, hacia mi madre, hacia toda mi familia que eligió no ver. Pero también tuve que enfrentar algo más difícil, la culpa que yo sentía. Porque aunque racionalmente sabía que no era mi culpa, emocionalmente me seguía culpando. ¿Por qué no grité más fuerte? ¿Por qué no se lo dije a alguien más? ¿Por qué no luché más? La doctora Silvia me ayudó a entender que esas preguntas eran parte del trauma, que las víctimas siempre nos culpamos, porque es más fácil culparnos a nosotras mismas que aceptar que las personas que amábamos nos traicionaron. Poco a poco empecé a sanar. No completamente. El trauma de abuso sexual infantil nunca desaparece del todo, pero aprendí a vivir con él, a no dejar que me controlara. Cumplí 20 años, luego 22. Construí una vida nueva. Terminé la preparatoria estudiando de noche. Entré a la universidad. Estudié trabajo social, porque quería ayudar a niños que pasaron por lo que yo pasé. Quería ser la persona que yo necesité y nunca tuve. Durante todos esos años, mi familia me llamaba ocasionalmente. Mi madre, sobre todo. ¿Cuándo vas a venir a visitarnos? Tu abuela te extraña. La familia no es familia sin ti. Pero nunca me preguntaba cómo estaba realmente. Nunca se disculpaba por no haberme creído, por haberme obligado a callar, por haberme sacrificado para proteger a su hermano. Yo contestaba con evasivas. Estoy ocupada con la escuela. No tengo dinero para el viaje. Tal vez otro día, pero nunca volví, porque sabía que volver significaba ver a mi tío, y no estaba lista para eso. Tal vez nunca lo estaría. Cuando tenía 28 años, conocí a alguien. Se llamaba Marcos. Era profesor de literatura. Gentil, paciente, respetuoso. Me gustaba. Pero tenía terror de tener una relación. Porque ¿cómo le explicas a alguien tu pasado? ¿Cómo le dices que tienes trauma sexual? ¿Que a veces no puedes tolerar el contacto físico? ¿Que hay días donde todo te recuerda al abuso? Salimos durante meses antes de que yo pudiera besarlo. Él fue increíblemente paciente. Nunca me presionó. Nunca me preguntó por qué era tan cautelosa. Solo esperó. Y cuando finalmente le conté mi historia, lloró. Lo siento mucho, Gabriela. Siento que hayas pasado por eso, y siento que tu familia no te protegió. No dijo las cosas equivocadas. No minimizó mi dolor. No me dijo que ya lo superara. Solo estuvo ahí, y eso era todo lo que necesitaba.
Nos casamos cuando yo tenía 30 años. Fue una boda pequeña, sin mi familia, porque no los invité. Mi madre se enteró por Facebook. Me llamó furiosa. ¿Cómo pudiste casarte sin invitar a tu propia familia? ¿Qué va a decir la gente? No me importa lo que diga la gente, mamá, respondí con calma. No quería a mi abusador en mi boda, y como tú lo defiendes, tampoco te quería a ti. Hubo un silencio. Sigues con esa historia ridícula. Ya supéralo, Gabriela, ya pasó. No, mamá, no pasó. Me pasa todos los días, cada pesadilla, cada ataque de pánico, cada vez que alguien me toca y me paralizo. No pasó. Vivo con esto todos los días. Y tú nunca hiciste nada para ayudarme. Yo hice lo correcto para la familia. No, la interrumpí. Hiciste lo correcto para ti, para no enfrentar la verdad, para no tener que admitir que tu hermano es un monstruo, y me sacrificaste a mí para proteger tu comodidad. Colgué y bloqueé su número. Marcos me abrazó mientras lloraba. Hiciste lo correcto, me dijo. No les debes nada. Tenía razón. No les debía nada. Pero algo cambió en mí después de esa llamada. Una rabia que había estado dormida durante años despertó, porque mi madre todavía defendía a mi tío, todavía me culpaba a mí, todavía se negaba a ver la verdad. Y entonces pensé en algo aterrador. Mi tío se había casado. Tenía 2 hijas ahora, niñas pequeñas. Y si él me hizo lo que me hizo a mí, ¿qué les estaba haciendo a ellas? Esa pregunta no me dejaba dormir. ¿Y si estaba abusando de sus propias hijas? ¿Y si yo callaba y ellas sufrían lo mismo que yo? ¿Cómo podría vivir conmigo misma sabiendo eso? Por primera vez en años, consideré hablar públicamente, denunciar, contar mi historia, pero tenía miedo. Miedo de no ser creída, miedo de ser atacada, miedo de revivir todo otra vez, hasta que pasó algo que cambió todo, algo que me obligó a enfrentar mi pasado y a tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Si sientes que necesitas escuchar esto, si conoces a alguien que pasó por algo similar, déjame un like. Comparte esto para que más personas entiendan que el silencio no protege a las familias, protege a los abusadores. Y dale suscríbete, porque lo que viene ahora es mi decisión de hablar, de romper el silencio y de enfrentar a toda mi familia. Ahora te voy a contar el momento que me empujó a actuar y cómo mi vida explotó cuando finalmente dije la verdad. Tenía 32 años cuando recibí la llamada que cambió todo. Era de mi prima Carolina, la hija mayor de mi tío Ricardo. Tenía 14 años. No había hablado con ella en años. Apenas la conocía, porque después de irme, corté todo contacto con esa parte de la familia. Pero ese día, mi teléfono sonó con un número desconocido, y cuando contesté, escuché una voz temblorosa del otro lado. «Gabriela, soy Carolina, tu prima». Mi corazón se aceleró. «Hola, Carolina, ¿estás bien?» Hubo un silencio largo, y entonces escuché algo que me heló la sangre. Sollozos. «No, no estoy bien. Necesito hablar contigo, pero no puedo decirle a nadie más. Por favor». Supe inmediatamente de qué se trataba. Lo supe en mis huesos. «¿Dónde estás?», le pregunté. «En la escuela, pero voy a salir en 1 hora. ¿Podemos vernos?» «Sí, dime dónde y ahí estaré». Me dio la dirección de un parque cerca de su escuela. Colgué el teléfono con las manos temblando. Marcos me miró preocupado. «¿Qué pasó?» «Es mi prima, la hija de mi tío. Creo que él le está haciendo lo mismo que me hizo a mí». Marcos cerró los ojos. «¿Quieres que vaya contigo?» «No, necesito hablar con ella a solas». «Pero gracias». Manejé 2 horas hasta esa ciudad, la ciudad donde crecí, donde juré nunca volver. Pero tenía que hacerlo, por Carolina. Llegué al parque 20 minutos antes, y esperé. Cuando la vi llegar, casi no la reconocí. Ya no era la niña pequeña que recordaba. Era una adolescente, delgada, pálida, con ojeras profundas. Caminaba con los hombros caídos, con la mirada perdida. La reconocí, porque yo había sido ella. Se sentó a mi lado en la banca. No dijo nada al principio, solo lloraba en silencio. Esperé, porque sabía que necesitaba tiempo. Finalmente, habló. «Gabriela,
Yo no sé con quién más hablar. No puedo decirle a mi mamá, no puedo decirle a nadie de la familia, pero me dijeron que tú te fuiste hace años, que nunca vuelves, y pensé que tal vez tú entenderías. Te entiendo, le dije suavemente. Puedes contarme lo que sea. Estás a salvo conmigo. Ella respiró profundo. Es mi papá. Él me está haciendo cosas que no están bien. Y yo le dije a mi mamá, pero ella no me creyó. Me dijo que estaba inventando cosas para llamar la atención, que mi papá nunca haría algo así. Las lágrimas caían por su rostro. Y yo no sé qué hacer. No sé si estoy loca, si realmente está pasando o si lo estoy imaginando. Pero me siento sucia y tengo miedo y no puedo dormir y... La abracé. Ella se derrumbó en mis brazos, llorando como yo había llorado tantas veces. No estás loca, le dije con voz firme. No estás imaginando nada, y todo lo que está pasando es real. Y no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Pero ¿por qué mi mamá no me cree? Sollozó. Porque es más fácil no creer. Porque creer significa enfrentar la verdad. Significa aceptar que se casó con un monstruo. Y algunas personas no son lo suficientemente valientes para hacer eso. La sostuve mientras lloraba. Y cuando se calmó un poco, le dije algo que necesitaba escuchar. Carolina, lo que te está pasando me pasó a mí también. Tu papá abusó de mí durante años cuando yo era niña, desde los 7 hasta los 17 años. Y cuando se lo dije a mi mamá, ella me ordenó callar, para no destruir a la familia. Carolina me miró con los ojos muy abiertos. ¿En serio? En serio. Y me fui de esta ciudad porque no podía estar cerca de él, porque nadie me protegió. Y durante años cargué con esa culpa y ese dolor sola. ¿Y qué hiciste? Sobreviví, fui a terapia, reconstruí mi vida, pero hay algo que nunca hice y que me arrepiento todos los días. ¿Qué? Nunca lo denuncié, nunca hablé públicamente y dejé que siguiera siendo el hombre respetado de la familia. Y ahora te está haciendo lo mismo a ti y tal vez a tu hermana también. Carolina bajó la mirada. A mi hermana también, susurró. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué? A Sofía también. Ella tiene 10 años y él también la toca. Pero ella tiene más miedo que yo. No quiere hablar de eso. La rabia que sentí en ese momento era indescriptible. Ese hombre había arruinado mi infancia y ahora estaba arruinando la de sus propias hijas y nadie hacía nada, porque todos elegían el silencio, todos elegían protegerlo a él. Carolina, le dije mirándola a los ojos, voy a preguntarte algo muy importante y necesito que pienses bien antes de responder. ¿Estás dispuesta a denunciarlo? Ella tembló. Tengo miedo. Lo sé. Yo también tuve miedo durante años, pero si no hacemos nada, él va a seguir haciéndole daño a ti, a tu hermana y tal vez a otras niñas, y yo no puedo vivir con eso en mi conciencia. ¿Pero qué va a pasar con mi mamá, con la familia? No lo sé, admití. Probablemente se enojen, probablemente digan que estamos mintiendo, probablemente intenten hacernos callar. Pero Carolina, la familia que te pide que te calles mientras te están lastimando no es familia, es complicidad. Ella lloró un poco más, y luego, con voz pequeña pero firme, dijo, quiero denunciar. No quiero que me siga haciendo esto, y no quiero que le siga haciendo daño a mi hermana. ¿Estás segura? Estoy segura. Tomé su mano. Entonces vamos a hacerlo, juntas. Y esta vez no vamos a estar solas. Voy a conseguirte abogados, terapeutas, protección, todo lo que necesites. ¿De acuerdo? Ella asintió, y en ese momento tomé una decisión. Yo también iba a denunciar. Después de 20 años de silencio, iba a hablar. Iba a testificar sobre lo que ese hombre me hizo. Y esta vez no iba a dejar que mi familia me callara. Esa misma tarde contacté a una organización de protección a la infancia. Les expliqué la situación. Me pusieron en contacto con una abogada especializada en casos de abuso sexual infantil. Se llamaba doctora Ramírez. Una mujer de unos 45 años, con mirada seria y determinada. Le conté todo,
mi historia, la historia de Carolina, la de Sofía. Ella escuchó sin interrumpir, y cuando terminé me dijo, «Esto es un caso fuerte, especialmente porque ahora son múltiples víctimas y usted puede testificar sobre un patrón de comportamiento que se remonta décadas. ¿Está dispuesta a hacer eso?» «Sí», respondí sin dudar. «Va a ser difícil. Su familia va a atacarla. Van a decir que está mintiendo, que quiere destruir a su tío, que está inventando cosas. ¿Puede manejar eso? He manejado cosas peores». Ella sonrió levemente. «Entonces vamos a proceder. Primero, necesitamos sacar a Carolina y Sofía de esa casa inmediatamente. Son menores en peligro. Voy a pedir una orden de protección urgente». Al día siguiente, Servicios Sociales fue a la casa de mi tío. Sacaron a las niñas, las pusieron en custodia temporal mientras se investigaba el caso. Mi tío fue arrestado, y la familia explotó. Mi madre me llamó gritando, «¿Qué hiciste, Gabriela? ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio tío?» «Lo que debiste hacer tú hace 20 años», respondí con calma. «Proteger a las niñas. Esas niñas están mintiendo. Tú las manipulaste. Ricardo es inocente». «No, mamá. Ricardo es un abusador. Y tú lo sabes. Lo supiste cuando yo te lo dije a los 12 años, y elegiste ignorarlo. Y ahora 2 niñas más sufrieron por tu cobardía». «No me hables así. Soy tu madre. Una madre protege a sus hijos. Tú me sacrificaste para proteger a tu hermano. Así que no fuiste mi madre cuando más te necesitaba». Colgué. Y esta vez no lloré, porque había tomado una decisión. Iba a luchar. Por Carolina, por Sofía, por la niña que yo fui, y por todas las niñas que siguen sufriendo en silencio. ¿Quieres saber cómo fue el proceso legal? ¿Cómo fue enfrentar a mi tío en la corte? ¿Y cómo reaccionó mi familia cuando toda la verdad salió a la luz? Porque lo que viene ahora es la batalla más dura, pero también la más importante. Ahora te voy a contar cómo fue el juicio. Y cómo, finalmente, la justicia llegó. El proceso legal comenzó 3 meses después de la denuncia. 3 meses donde Carolina y Sofía estuvieron en un hogar temporal, lejos de su padre, lejos del peligro, pero también lejos de su madre, porque ella eligió quedarse con él, eligió creer en su inocencia, eligió llamar mentirosas a sus propias hijas, igual que mi madre me llamó mentirosa a mí. El patrón se repetía, las madres que eligen a los abusadores sobre sus hijas, porque es más fácil negar la verdad que enfrentar el horror. Durante esos meses, Carolina, Sofía y yo fuimos a terapia intensiva, preparándonos para el juicio, para testificar, para enfrentar a nuestro abusador cara a cara. La abogada, doctora Ramírez, fue honesta desde el principio. Este caso no será fácil. La defensa va a intentar destruir su credibilidad. Van a decir que están coordinadas, que inventaron la historia juntas, que hay motivos ocultos. Van a atacarlas de todas las formas posibles. «Lo sé», le dije, «pero estoy lista». Carolina también estaba lista. A pesar de tener solo 14 años, tenía una determinación que me recordaba a mí misma. «Quiero que pague por lo que nos hizo», me dijo. «A ti, a mí, a Sofía, quiero que todos sepan quién es realmente». Sofía era la más frágil. Con solo 10 años, todavía no procesaba completamente lo que había pasado. La terapeuta dijo que tal vez no debería testificar, que era demasiado pequeña, que el trauma de estar en una corte podría ser peor. Pero Carolina insistió. Ella necesita hablar, necesita que alguien la escuche, como nadie nos escuchó a nosotras. Finalmente, el fiscal decidió que Sofía testificaría, pero con protecciones especiales, por circuito cerrado, sin tener que ver a su padre directamente. El juicio comenzó un martes de marzo. La sala estaba llena. Prensa, familia, curiosos. Mi madre estaba ahí, sentada del lado de la defensa, junto a la esposa de mi tío, ambas con expresiones duras, mirándome con odio, como si yo fuera la villana, como si yo hubiera destruido algo sagrado, pero lo único que destruí fue el secreto. Y los secretos que protegen a los abusadores merecen ser destruidos. Mi tío entró esposado. Lo vi por primera vez en 15 años. Había envejecido, tenía canas,
arrugas, pero sus ojos seguían siendo los mismos, fríos, calculadores, sin remordimiento. Me miró directamente y sonrió levemente, como diciendo, no vas a ganar. Pero esta vez iba a ganar, porque esta vez no estaba sola. El fiscal presentó el caso en su declaración inicial. Explicó el patrón de abuso. Cómo mi tío había abusado de mí durante años. Cómo, décadas después, abusó de sus propias hijas. Cómo las madres de las víctimas eligieron no creer. Cómo el silencio permitió que el abuso continuara. Este caso no es solo sobre un hombre que abusó de niñas, dijo el fiscal. Es sobre un sistema familiar que protegió al abusador y silenció a las víctimas. Y hoy ese silencio termina. La defensa argumentó que todo era mentira, que yo estaba resentida con mi tío por razones desconocidas, que manipulé a sus hijas para que mintieran, que era una conspiración para destruirlo. Pero no tenían evidencia, solo tenían especulaciones. El primer testimonio fue el mío. Me llamaron al estrado. Caminé con las piernas temblando. Puse mi mano sobre la Biblia. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Me senté, y por primera vez en mi vida conté mi historia completa, en público, frente a mi familia, frente al mundo. El fiscal me guió con preguntas. Señora Gabriela, ¿cuándo comenzó el abuso? Cuando yo tenía 7 años. ¿Puede describir qué tipo de abuso sufrió? No entré en detalles gráficos, pero expliqué la naturaleza del abuso, su frecuencia, su duración. ¿Le contó a alguien? Sí, a mi madre, cuando tenía 12 años. ¿Y qué dijo ella? Me dijo que callara, que no destruyera a la familia, que no le dijera a nadie. Hubo murmullos en la sala. ¿Y usted obedeció? Sí, durante años, hasta que me fui de la casa a los 18. ¿Por qué decidió irse? Porque era la única forma de escapar, de estar a salvo. El fiscal continuó. Me preguntó sobre el impacto del abuso, los intentos de suicidio, la terapia, el trauma que todavía cargo. Respondí todo con honestidad, con lágrimas, pero también con fuerza. Luego llegó el turno de la defensa. El abogado de mi tío se acercó, un hombre mayor, con expresión de desprecio. Señora Gabriela, ¿es cierto que usted no ha tenido contacto con su familia en 15 años? Es cierto. ¿Y es cierto que tiene resentimientos hacia su tío? Tengo resentimientos hacia mi abusador, sí. ¿No es posible que estos supuestos abusos sean producto de su imaginación? ¿De algún trauma no relacionado que usted está proyectando? No. Los abusos fueron reales y sucedieron exactamente como los describí. Pero no tiene pruebas físicas, ¿verdad? El abuso ocurrió hace 25 años. No había celulares, no había forma de documentar, pero eso no significa que no pasó. Y no es conveniente que ahora, décadas después, aparezca con estas acusaciones justo cuando sus primas también acusan a mi cliente. No es conveniente, es necesario, porque cuando ellas me contactaron, supe que si yo no hablaba, él seguiría saliendo impune. Y no podía permitir eso. El abogado intentó romperme durante 1 hora, pero yo me mantuve firme, porque había esperado 25 años para este momento, y no iba a dejar que me silenciara otra vez. Después de mí, testificó Carolina. Con 14 años, subió al estrado con una valentía impresionante. Contó su historia con lágrimas, pero también con determinación. Mi papá comenzó a tocarme cuando yo tenía 10 años, dijo con voz clara. Al principio pensé que era normal, que así eran los papás, pero luego empecé a sentir que estaba mal. Y cuando se lo dije a mi mamá, ella no me creyó. ¿Qué le dijo su madre?, preguntó el fiscal. Me dijo que estaba inventando cosas, que mi papá nunca haría eso, y que si seguía diciendo mentiras, me iba a castigar. Más murmullos. La defensa intentó atacarla, decir que era una adolescente rebelde inventando historias, pero Carolina no se quebró. No estoy inventando nada y tengo cicatrices que lo prueban. Mostró sus brazos. Marcas de autolesiones. Empecé a cortarme cuando tenía 12 años, porque no sabía cómo parar el dolor, porque nadie me escuchaba. Hubo lágrimas en el jurado. Luego testificó Sofía,
por circuito cerrado, desde otra habitación, con una terapeuta a su lado. Su voz era pequeña, temblorosa, pero contó su verdad. Mi papá me hace cosas que duelen y me dice que no le diga a nadie, que es nuestro secreto. ¿Le dijiste a tu mamá?, preguntó el fiscal suavemente. Sí, pero ella dijo que estaba soñando, que mi papá me ama y nunca me haría daño. ¿Pero sí te hace daño? Sí, susurró. Mucho. No había un ojo seco en esa sala, excepto los de mi tío, que permanecía impasible, sin emoción, como si todo esto no fuera con él. La defensa presentó testigos de carácter, gente que habló maravillas de mi tío. Es un hombre de familia. Nunca lo vimos hacer nada inapropiado. Es imposible que haya hecho esto. Mi madre testificó. Defendió a su hermano. Dijo que yo era una mentirosa, que siempre fui problemática, que inventé esta historia por atención. Me miró con odio mientras hablaba, y yo la miré de vuelta, sin odio, solo con lástima, porque ella eligió esto, eligió el lado equivocado, y tendría que vivir con esa decisión el resto de su vida. Después de 2 semanas de testimonios, llegaron los alegatos finales. El fiscal fue contundente. 3 mujeres, 3 generaciones, el mismo abusador, el mismo patrón, las mismas tácticas de silenciamiento. Si esto no es prueba suficiente, entonces no sé qué lo es. La defensa argumentó duda razonable, falta de evidencia física, posible conspiración. Pero sonaban desesperados, porque la evidencia testimonial era abrumadora. El jurado se retiró a deliberar, y nosotras esperamos. Carolina, Sofía y yo, tomadas de la mano, 3 sobrevivientes, esperando justicia. 2 días después, el jurado regresó, con un veredicto. En el caso del Estado contra Ricardo Fernández, en los cargos de abuso sexual infantil agravado, ¿cómo encuentra el jurado al acusado? La portavoz se puso de pie. Me miró y dijo, culpable. El mundo se detuvo. Culpable en todos los cargos. Carolina gritó de alivio. Sofía lloró. Yo cerré los ojos. Y sentí algo que no había sentido en 25 años. Paz. Mi tío fue esposado inmediatamente. Mientras salía, me miró una última vez. Ya sin sonrisa, ya sin arrogancia. Solo un hombre viejo y derrotado, que finalmente tendría que pagar por lo que hizo. La sentencia llegó 2 semanas después. 40 años de prisión. Sin posibilidad de libertad condicional. Moriría en esa cárcel. Y yo podría vivir sabiendo que nunca más lastimaría a otra niña. ¿Quieres saber qué pasó después? ¿Cómo fue reconstruir mi relación con mi familia? O mejor dicho, ¿cómo fue aceptar que no había familia que reconstruir? Porque lo que viene ahora es mi proceso de sanación final y el mensaje que quiero dejar al mundo. Ahora te voy a contar cómo es vivir después de la justicia y por qué mi historia no termina con un veredicto. Después del veredicto, pensé que sentiría alivio inmediato, que todo el dolor desaparecería, que finalmente podría cerrar ese capítulo y seguir adelante. Pero no fue así. Ganar el juicio fue solo el principio de un proceso mucho más largo, el proceso de sanar de verdad. Los días siguientes al veredicto fueron caóticos. La noticia salió en todos los medios. Hombre condenado a 40 años por abusar de sobrina e hijas durante décadas. Mi foto estaba en todas partes, mi nombre, mi historia. Ya no era un secreto, era público. Y eso traía consecuencias. Recibí cientos de mensajes, algunos de apoyo, mujeres que me agradecían por hablar, que me decían que mi valentía las había inspirado a denunciar sus propios abusos. Esos mensajes me hacían llorar, porque significaban que mi dolor había servido para algo, pero también recibí mensajes de odio, muchos, gente que me llamaba mentirosa, que decía que había destruido a una familia inocente, que merecía morir. Mi familia, por supuesto, me odiaba. Mi madre me escribió una carta. No la abrí durante semanas. Cuando finalmente lo hice, decía, espero que estés feliz. Destruiste a tu tío.
Destruiste a esta familia. Tu abuela murió de la vergüenza. Tus hermanos ya no quieren saber nada de ti. Todo por tus mentiras. Nunca te voy a perdonar. Leí esa carta una sola vez, y luego la quemé, porque me di cuenta de algo importante. Yo no destruí nada. Él destruyó. Él destruyó mi infancia. Él destruyó la infancia de sus hijas. Él destruyó la confianza de su familia. Yo solo dije la verdad. Y si la verdad destruye algo, entonces eso merece ser destruido. Mi abuela efectivamente murió 2 meses después del veredicto. No fue de vergüenza, fue de vieja. Tenía 89 años, pero mi familia me culpó igual. La mataste de la tristeza, me dijeron. No fui al funeral, porque sabía que no sería bienvenida, y porque ya no necesitaba su aprobación. Mis hermanos cortaron contacto conmigo. Todos eligieron creer la versión de mi madre, que yo era la mentirosa, que yo había orquestado todo esto por atención. Solo uno, el menor, me escribió años después. Gabriela, lamento no haberte creído, lamento no haber estado ahí para ti, perdóname. Le respondí con honestidad. Aprecio tu disculpa, pero necesito que entiendas que el daño ya está hecho. Pasé 25 años sola porque ninguno de ustedes me creyó, y eso no se borra con una disculpa. Nunca respondió, y estuvo bien, porque yo ya no necesitaba su validación. Carolina y Sofía también tuvieron que reconstruir sus vidas. Su madre nunca les pidió perdón, nunca admitió que se equivocó. Simplemente desapareció de sus vidas. Las niñas fueron puestas bajo custodia de su tía materna, una mujer buena que sí las creyó, que las apoyó, que las amó incondicionalmente. Yo me mantuve en contacto con ellas. Se convirtieron en algo parecido a mis hermanas, unidas por el trauma que compartíamos y por la justicia que conseguimos juntas. Carolina está ahora en la universidad. Estudia psicología. Quiere especializarse en trauma infantil. Quiero ayudar a niñas como nosotras, me dice, para que nunca estén solas como estuvimos nosotras. Me hace llorar de orgullo. Sofía tiene ahora 13 años. Todavía está en terapia. Probablemente lo estará por muchos años más. El abuso que sufrió fue profundo, pero está progresando, lentamente, a su ritmo, y está rodeada de amor, de gente que la protege. Eso es lo más importante. Yo también continué en terapia, porque el juicio, aunque necesario, fue retraumatizante. Tuve que revivir cada detalle, cada abuso, cada momento de dolor. Y eso dejó nuevas heridas. Mi terapeuta me ayudó a procesar todo. Gabriela, lo que hiciste fue increíblemente valiente, me dijo. Pero también fue increíblemente doloroso. Date permiso de sentir ese dolor. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Esas palabras me liberaron, porque durante años sentí que tenía que ser fuerte, que no podía romperme, que tenía que demostrarle al mundo que era una sobreviviente. Pero los sobrevivientes también tienen derecho a quebrarse, a llorar, a tener días malos, y está bien. Marcos, mi esposo, fue mi roca durante todo este proceso. Nunca me juzgó, nunca me presionó, solo estuvo ahí, en los días buenos y en los horribles. Estoy orgulloso de ti, me decía, de tu valentía, de tu fuerza, pero sobre todo estoy orgulloso de que hayas elegido la verdad sobre el silencio. Con él aprendí lo que es el amor verdadero, el amor que no lastima, que no controla, que no manipula, que solo apoya y respeta. Decidimos no tener hijos. Fue una decisión difícil, porque parte de mí quería experimentar la maternidad, demostrarme que podía ser diferente a mi madre, pero otra parte de mí sabía que no estaba lista, que mi trauma era demasiado profundo, que necesitaba sanar primero, y Marcos lo entendió completamente. No necesitamos hijos para ser una familia, me dijo. Tú y yo somos suficiente. Y tenía razón. 3 años después del juicio, escribí un libro, Rompiendo el silencio, mi historia de abuso y justicia. Fue doloroso escribirlo. Cada capítulo era como abrir una herida vieja, pero también fue catártico. El libro se publicó y se volvió bestseller. No porque la gente quisiera morbo,
sino porque tocaba un tema que millones de personas viven en silencio: el abuso sexual infantil y la complicidad familiar que lo permite. Empecé a recibir invitaciones para dar charlas, en universidades, en conferencias, en programas de televisión. Al principio tenía miedo de exponer mi historia públicamente, de ser juzgada, atacada. Pero luego pensé en Carolina, en Sofía, en todas las niñas que todavía estaban sufriendo. Y acepté. Mi primera charla fue en una universidad. Había 300 personas en el auditorio. Cuando subí al escenario, mis manos temblaban. Pero cuando empecé a hablar, algo cambió. Vi las caras del público. Vi lágrimas. Vi reconocimiento. Vi a mujeres que se identificaban con mi historia. Y supe que estaba haciendo lo correcto. Después de la charla, una chica de unos 17 años se acercó a mí llorando. «Gracias», me dijo. «Gracias por hablar. Porque yo también estoy pasando por eso. Y pensé que estaba sola, pero ahora sé que no». La abracé y le di el número de una organización que podía ayudarla. «No estás sola», le dije, «y mereces justicia, y protección, y amor». Ella asintió y se fue con esperanza en los ojos. Esos momentos son los que me mantienen hablando, los que me recuerdan por qué vale la pena romper el silencio. Creé una fundación, Fundación Voces sin Silencio, dedicada a apoyar a víctimas de abuso sexual infantil. Ofrecemos terapia gratuita, asesoría legal, grupos de apoyo, y ayudamos a familias a entender cómo proteger a sus hijos, cómo creerles cuando hablan, cómo no repetir los errores de mi madre. En los últimos 5 años hemos ayudado a más de 2,000 niños y adolescentes, cada uno con su propia historia de dolor, pero también con su propia historia de supervivencia, y eso me llena de esperanza. Mi relación con mi familia biológica nunca se reparó, y está bien, porque construí una nueva familia, una familia elegida: Marcos, Carolina, Sofía, mis amigas, mis colegas, gente que me ama sin condiciones, que me cree, que me apoya. Esa es mi verdadera familia. Hace un año recibí una carta de la prisión. Era de mi tío. No la abrí inmediatamente. La dejé sobre la mesa durante semanas. Finalmente, una noche la abrí. Decía: «Gabriela, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que te hice es imperdonable. Paso cada día en esta celda pensando en el daño que causé. A ti, a mis hijas, a tantas personas. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que lo siento, y que si pudiera volver atrás lo cambiaría todo». Leí esa carta 3 veces, y luego la guardé. No la respondí, porque no le debía nada, ni perdón, ni respuesta, ni mi tiempo. Él tomó sus decisiones, y ahora vive con las consecuencias. Yo tomé las mías, y elegí la libertad. Si esta historia te ha tocado, si conoces a alguien que está sufriendo en silencio, suscríbete, porque esta comunidad es para sobrevivientes, para quienes se atreven a romper el silencio, para quienes creen que los niños merecen ser protegidos, no silenciados. Ahora voy a contarte mi reflexión final, el mensaje que más quiero que te lleves. ¿Y por qué es tan importante que hablemos de esto? Han pasado 8 años desde el día que decidí romper el silencio. 8 años desde que le dije al mundo lo que mi familia me obligó a callar durante décadas. Y hoy puedo decir algo que nunca pensé que diría. Estoy bien, no perfecta, no sin cicatrices, pero bien, viva, libre y en paz. Mi nombre es Gabriela. Tengo 42 años. Fui abusada sexualmente por mi tío durante 10 años. Mi madre me ordenó callar. Y durante 20 años obedecí, pero ya no. Hoy quiero compartir contigo las lecciones más importantes que aprendí, las cosas que toda persona necesita saber sobre el abuso sexual infantil. Porque si mi historia puede salvar, aunque sea a un niño, todo habrá valido la pena. La primera lección: si un niño te cuenta que está siendo abusado, créele, siempre, sin dudas, sin preguntas. Los niños no inventan estas cosas.
Los estudios muestran que las denuncias falsas de abuso sexual infantil son extremadamente raras, menos del 2%. Eso significa que el 98% de los niños que hablan están diciendo la verdad, y necesitan que les creas. Porque si no les crees, los condenas a seguir sufriendo, los condenas al silencio, y el silencio mata. La segunda lección: los abusadores son maestros de la manipulación. No son monstruos obvios, no son extraños en la calle. El 90% de los abusos sexuales infantiles son cometidos por alguien que el niño conoce. Familia, amigos de la familia, maestros, entrenadores, gente de confianza, gente que parece normal, como mi tío, que era el favorito de todos, el tío perfecto, mientras abusaba de niñas en secreto. Los abusadores eligen víctimas vulnerables, niños que no hablarán, que no serán creídos, y usan tácticas de manipulación sofisticadas: grooming, normalización, amenazas, culpa. Esto es normal, esto es amor. Nadie te va a creer, vas a destruir a la familia. Y los niños, confundidos y asustados, creen esas mentiras. La tercera lección: el silencio no protege a las familias, protege a los abusadores. Mi madre pensó que al obligarme a callar estaba protegiendo a la familia, manteniendo la paz, evitando el escándalo, pero no protegió nada. Permitió que el abuso continuara, permitió que otras niñas sufrieran y destruyó nuestra relación para siempre. Las familias sanas no exigen silencio. Las familias sanas protegen a los vulnerables, confrontan al abusador, buscan justicia y apoyan a las víctimas. Si tu familia te pide que calles sobre un abuso, esa no es una familia sana. Es un sistema de complicidad. Y mereces algo mejor. La cuarta lección: el trauma no tiene fecha de expiración. La gente me pregunta, ¿ya lo superaste? Como si el abuso sexual fuera algo que simplemente superas con el tiempo. No funciona así. El trauma permanece, se transforma. Aprendes a vivir con él, pero nunca desaparece completamente. Todavía tengo días malos, pesadillas, ataques de pánico cuando algo me recuerda el abuso, dificultad con la intimidad, problemas de confianza. Y está bien, porque sanar no significa que el dolor desaparece, significa que aprendes a no dejar que te controle. La quinta lección: denunciar es tu derecho, no tu obligación. Después de que hablé públicamente, muchas víctimas me dijeron, me siento culpable porque no denuncié a mi abusador. Quiero ser clara. Denunciar es increíblemente difícil. Requiere valentía, recursos, apoyo, y no todas las víctimas están en posición de hacerlo. Y eso está bien. Tu prioridad es tu supervivencia, tu sanidad, tu seguridad. Si puedes denunciar, hazlo. Pero si no puedes, no te culpes. No eres responsable de detener a tu abusador. Esa responsabilidad es del sistema, de la sociedad, de los adultos que debieron protegerte. La sexta lección: busca ayuda profesional. No puedes sanar sola. Yo lo intenté durante años, y solo me hundí más. La terapia me salvó la vida. Literalmente, me enseñó a procesar el trauma, a deshacer las creencias tóxicas que el abuso me dejó, a recuperar mi voz. Si eres sobreviviente de abuso, por favor busca ayuda. Terapia especializada en trauma, grupos de apoyo, organizaciones que entienden. No tienes que cargar esto sola. La séptima lección: tu historia importa. Durante años pensé que mi historia no importaba, que nadie querría escucharla, que era demasiado oscura, demasiado incómoda. Pero cuando finalmente hablé, descubrí algo poderoso. Mi historia resonó con miles de personas que vivieron lo mismo, que se sintieron menos solas al escucharme, que encontraron el valor para denunciar después de oír mi testimonio. Tu historia tiene poder, poder para sanar, para inspirar, para cambiar vidas. No tienes que compartirla públicamente si no quieres, pero sí mereces contarla a alguien que te escuche, que te crea, que te valide. Hoy, 8 años después de romper mi silencio, mi vida es completamente diferente. Tengo una fundación que ayuda a miles de niños. Tengo un matrimonio sano y amoroso.
Tengo relaciones significativas con gente que me valora. Tengo propósito. Y aunque mi familia biológica me rechazó, construí una familia elegida. Una familia que me ama incondicionalmente. Mi tío cumplirá 40 años en prisión. Probablemente morirá ahí. Y aunque no me alegro de su sufrimiento, sí me alegro de que nunca más pueda lastimar a otra niña. Mi madre nunca se disculpó. Nunca admitió que se equivocó. Y probablemente nunca lo hará. Y he aprendido a vivir con eso, porque su negación no cambia mi verdad. Yo sé lo que pasó. Carolina y Sofía saben lo que pasó. Y el sistema de justicia validó esa verdad. Eso es suficiente. Carolina está ahora terminando su carrera de psicología. Se graduará el próximo año. Y ya tiene planes de abrir una clínica especializada en trauma infantil. Me llena de orgullo ver en qué se ha convertido. En una mujer fuerte, compasiva, determinada, que tomó su dolor y lo transformó en propósito. Sofía todavía está sanando. Tiene 13 años y está en terapia constante, pero está rodeada de amor, de protección, de gente que cree en ella. Y eso hace toda la diferencia. Si estás viendo esto y eres sobreviviente de abuso sexual, quiero que sepas algo. No fue tu culpa. Nada de lo que pasó fue tu culpa. No importa qué te hayan dicho, no importa cómo te sientas. Eras un niño, y los niños no son responsables de los actos de los adultos. Tu abusador es el único culpable, y cualquier adulto que sabía y no te protegió también es culpable. Pero tú no, nunca tú, y mereces sanar, mereces paz, mereces amor, mereces justicia. Si estás siendo abusado ahora mismo, por favor, habla. Busca un adulto de confianza, un maestro, un consejero escolar, un médico, la policía. Una línea de ayuda. Sigue hablando hasta que alguien te escuche, porque hay gente que te va a creer, que te va a proteger, que te va a ayudar. Y si eres madre, padre, familiar, amigo de un niño que te confía un abuso, créele, protégelo. Aléjalo del abusador inmediatamente. Busca ayuda profesional. Denuncia. Y nunca, nunca le pidas que calle para proteger a la familia, porque los niños son más importantes que la reputación familiar. Siempre. Ahora quiero pedirte algo. Si esta historia te impactó, dale like. No por mí, sino por cada niño que está sufriendo en silencio ahora mismo, para que el algoritmo lleve este mensaje a más personas, a más familias, a más niños que necesitan saber que no están solos. Suscríbete a este canal porque vamos a seguir compartiendo historias de sobrevivientes, historias de valentía, de justicia, de sanación. Y déjame un comentario. Cuéntame si esta historia te resonó, si conoces a alguien que necesita escucharla, o simplemente cuéntame qué te llevas de esto, porque esta comunidad es un espacio seguro, donde nos apoyamos, donde rompemos el silencio, donde protegemos a los vulnerables. La próxima semana compartiré otra historia, otro testimonio que necesita ser escuchado. No te lo pierdas. Mi nombre es Gabriela. Soy sobreviviente de abuso sexual infantil. Durante 20 años guardé el secreto que mi familia me obligó a guardar, pero ese tiempo terminó. Ahora hablo. Ahora lucho. Ahora ayudo a otros a encontrar su voz. Porque el silencio protege a los abusadores y la verdad libera a las víctimas. Gracias por escucharme. Gracias por creer. Y recuerda siempre, si un niño te cuenta que está siendo abusado, créele. Puedes salvarle la vida, como alguien creer en Carolina me permitió salvar la mía. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho. Y nunca tengas miedo de romper el silencio.